Queridos compañeros, querida profesora, yo soy José León Toro Mejías, desde acá de Posadas Misiones. Bueno, quiero, en ocasión del trabajo que nos ha mandado la profesora Kathleen, conversar con ustedes para establecer las analogías o la diferencia en este análisis que nos pide la profesora sobre tres lecturas. Yo sé que originalmente eran dos, pero no representaba mucho esfuerzo trabajar con tres, sobre todo cuando tienen un vínculo, cuando tienen un eje en común, y estoy hablando de las crónicas luterianas, de las cartas de Anneken de Jens y de Madame Guyon, ¿no? Lo primero que quiero hacer es como ponerlas en contexto del tiempo. Los luterianos, por ejemplo, el relato de las crónicas luterianas aparece en 1529, mientras que Anneke de Jens aparece en 1535 con su bautizo y su relato se extiende hasta 1939 con su muerte, y Madame Guyon en 1648 con su nacimiento hasta 1717 con su muerte, ¿no? Como les decía antes, estas lecturas tienen un eje en común, tienen como premisa, como cosmovisión de las personas que están involucradas, el sacrificio como regla, pero el sacrificio no por sí, sino inspirado en la vida, obra, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y generan, por supuesto, algunas reacciones iguales, a punto que alguno de los actores ha dicho que parece que el sacrificio, el martirio, la tortura ha sido una especie de constante en la vida de los cristianos. Bueno, dicho esto, habiendo puesto en contexto lo que tiene que ver con las fechas, ahora lo que le quiero presentar es un contexto de la historia de la cual vamos a trabajar, para no entrar en los paralelismos en abstracto, sino ponerle el relato histórico de manera que pueda ser que pueda adornar o que pueda de alguna manera darle sustancia a lo que queremos decir con las diferencias o las homologaciones que podamos establecer hacia adelante, ¿no? Las crónicas luterianas, el pueblo luteriano, es un pueblo que estaba establecido en Nickelburg, y allí el señor feudal era Leonard. El apellido no lo voy a mencionar, seguramente ustedes lo recuerdan, es un tanto difícil para mí las palabras que vienen del idioma alemán, y con él estaban tres líderes religiosos, que era Jacobo, Philips y Jans, justamente, ¿no? No sé si tiene que ver con Jans el apellido de Anneke, pero sí allí está Hans Spittelmayer, que es uno de los actores que aparece en las crónicas luterianas, aunque Jacobo Hutter, que es en realidad el actor predominante en esta historia, que aparece un poco más adelante y que por eso se llaman crónicas luterianas, es de lo que vamos a estar hablando directamente. Ya les comentaba que datan de 1529, todavía al fragor de ese momento de ruptura y separación del cristianismo con la reforma y las contrarreformas y todo esto que se generó en Europa, ¿no? Y con todos los actores, con todo lo que impactó en el mundo cristiano, que era técnicamente el mundo europeo en aquel momento, ¿no? Las tensiones religiosas produjeron la separación de un grupo muy importante de esta gente que vivía y que estaba en franco crecimiento, que tenía que ver con Leonard, con los que vivían en Nickelburg. Y entonces se produce una separación por los otros actores que les mencioné también. Y si bien esta tensión no derivó en un conflicto violento, sí derivó en una ruptura muy importante y estableció diferencias en cuanto a la cosmovisión del mundo. Creo que eso fue el origen de la ruptura, ¿no? Después de esto, estas personas consiguen refugio en algunos otros lugares, pero su constante es que es un pueblo perseguido. Y esto tiene que ver, por supuesto, con una herencia de Thomas Müntzer, con todo lo que él significó, los calificativos que tuvo como insurrecto frente a los poderes establecidos, y por eso fueron muchos asesinados, torturados. Y dentro de los torturadores y asesinos tenemos que contar también la gente de la misma reforma protestante que en algún momento se opusieron a esos movimientos, ¿no? Hay una parte importante en este grupo, porque socialmente hablando arman una estructura que es muy de avanzada para la época. En realidad, estos señores establecen un orden social donde habían ministros, roles y responsabilidades, y como para demarcar más profundamente las funciones de cada uno, cada quien tenía como su espacio donde ejercía alguna función, pero no están vistas
muy pronunciadamente las jerarquías, aunque evidentemente lo habían, porque habían ministros y no sé si eran solamente ministros de culto, pero hablan de ministros y funcionaban con ese objeto. Y principalmente lo que buscaban era el bien común, el buen vivir. Y para ello habían diseñado un sistema de administración como una bolsa común, que no era más que una modalidad donde todos producían y ponían en un lugar donde toda la comunidad se beneficiaba de ese lugar sin distinción de la participación o la cantidad de participación de cada uno de ellos. Esto de bolsa común o caja común fue muy exitoso porque ellos tenían dentro de sus responsabilidades, y así lo decía Jacobo en la carta, dentro de sus responsabilidades, velar por las personas más fragilizadas. Y él menciona directamente a las viudas, a los huérfanos, seguramente los enfermos, los más fragilizados por las situaciones que tuviesen lugar, podrían contar con el mismo respaldo que pudiese tener cualquier otro miembro de la comunidad. El texto, el ordenamiento de la comunidad, que es un conjunto de normas, de órdenes, si se quiere, que define el buen vivir, que procura preservar el buen vivir. Definen los roles y son en concreto lo que se puede esperar en contexto ético y contexto moral de una persona que viva la fe cristiana, ¿no? Las implicaciones del legado, como les había comentado, las implicaciones del legado de Thomas Müntzer les coloca en un constante entredicho. Para algunas personas, algunas autoridades, quizás algunos pudientes, no eran bien vistos. Y esa generación de Jacobo pagó los precios también con sus persecuciones, con el asesinato. Se dice que uno de sus ministros fue asesinado y otro fue torturado, hasta que debió renunciar a su fe cristiana, ¿no? Y el mismo Jacobo más tarde fue ejecutado también. Ellos no se opusieron a las fuerzas que los llevaban a esos sacrificios, a esas torturas y a esos martirios. Ellos se consideraban que estaban en otro plano religioso y que lo que hacían, lo hacían por amor, lo hacían por Jesucristo, lo hacían por el mandato de Dios. Y esto es muy interesante porque esto también aparece en Anneke de Jens y también aparece en Madame Guyon, con una particularidad. Madame Guyon está formada dentro de la Iglesia Católica y trabaja con curas, está vinculada al clero, pero desde allí también es castigada. Pero luego vamos a entrar con el tema de Madame Guyon. Vamos a seguir hablando de la cosmovisión que tenían las personas, los luterianos, porque este pueblo, este grupo, había renunciado a todos los conflictos. Como resolución a los problemas que se presentasen a la comunidad, los conflictos no aparecían, pero era una constante la resolución de los conflictos a través de la violencia. Había guerras y más guerras. Seguramente en aquel mismo momento, en muchas otras partes, todo se resolvía de manera violenta y a ellos los atravesó una y otra vez la violencia, ¿no? El sacrificio, esta como visión de ver todo incluido o haber influido por el sacrificio de Dios en la cruz, y su ejemplo como la mayor guía vertical para la vida, los llevó a esa decisión: no oponerse, no hacer nada, una resistencia pacífica, ¿sí? No comulgo, no lo tolero, pero no hago nada. Puedo quedarme acá, podés hacer todo lo que quieras, yo no estoy de acuerdo. Habito este cuerpo que castigas, pero mi espíritu es de Dios. Parece que fuese el mensaje que está detrás de todo este argumento, ¿no? Y hablando de argumento, es muy interesante porque es otro tema. O sea, ellos redactaron su historia, ellos contaron su propia historia. La crónica, que también aparece con Anneke en su carta y que también en la forma de autobiografía. La crónica es un género muy particular porque es un relato cronológico que, además de ser cronológico, tiene la particularidad de evocar imágenes sensibles para potenciar la emocionalidad en la persona que lo está leyendo. Le estoy hablando desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista cultural, pero la crónica, en el caso de esta gente, la verdad que toca las emociones porque está dibujando su sufrimiento con todos los elementos que hacen que el lector lo perciba y lo pueda incluso maximizar, ¿no? Los luterianos eran considerados por muchos como un pueblo santo, como un pueblo de Dios, por esto de apoyarse a sí mismo, por esto de no a la violencia. Muchos señores pudientes, príncipes, los contrataban para los oficios que tenían,
porque eran personas nobles, porque eran personas fieles, porque eran personas incapaces de hacer daño, porque ellos vivían con esa premisa del amor puro que aparece mucho también en Madame Goujon y que de alguna manera no está entre las letras, pero uno lo puede percibir también en la intención de Anneke, más allá de que haya descrito la carta y que esto es las crónicas y la otra la autobiografía, porque estamos hablando de una intención de quedarse en el tiempo y de convertirnos a nosotros en jueces de aquellos momentos y de aquellas personas que los sometieron y los torturaron y los llevaron incluso a la muerte. El poder religioso predominante para entonces era, por supuesto, todavía la Iglesia Católica, estaba floreciendo el protestantismo y también estuvo involucrado, como les digo, en estos episodios que vivieron estas personas. Pero luego vamos a seguir hablando entonces de cómo estas personas, cómo estas teorías, cómo esta cosmovisión establece los paralelismos con las otras. Y ahora hablemos un poco de Anneke de Jens. Anneke de Jens es una mártir anabautista, dice la lectura de Wikipedia, y nosotros en su carta, en la introducción, no dice directamente esto, pero me parece que sí lo es, era holandesa. Le llaman también Anneke de Rotterdam porque allí fue justamente donde la asesinan, allí donde la ejecutan, es donde ella sufre el martirio. Anneke de Jens y Madame Goujon eran personas que tenían una fortuna considerable para estar en un nivel social que les permitía o que les daba algunas licencias que el común del pueblo no tenían. Acceso quizás a formación, acceso a libros. Anneke se bautiza en 1535 y decide irse a Inglaterra. Después, regresando en 1938, en diciembre de 1938, es capturada en Rotterdam. La traiciona, que está tarareando, cantando un himno anabatista. Y un proceso sumario, casi bastante rápido, porque en enero de 1939 la ejecutan. Y allí está que ella le deja a su hijo, da el relato como una nota importante, a una persona que se lo lleva. O sea, en realidad ella pide quién se puede quedar. Hay una persona que se lleva al niño, tiene algunas dificultades, pero es una nota importante porque el niño termina siendo el alcalde de Rotterdam y también termina no siendo anabatistas. El caso es que Anneke en su carta establece una talla moral por la cual se para frente a sus verdugos y le pueden matar el cuerpo. O sea, y digo esto porque a estas alturas estamos hablando de Anneke de Jens, no estamos hablando de sus verdugos con nombre y apellido, como si con nombre y apellido de ella. Y podemos decir que hicieron mal los verdugos, ¿no? Podemos extender el juicio hasta acá. Madame Goujon es francesa, se le atribuyen cualidades místicas, se le ha acusado de ser una hereje, se podría pensar que estaba loca, fue sacrificada, fue torturada, fue ninguneada, fue oprimida durante toda su vida. Su relato está en primera persona y es tremendamente crudo. Son dos que yo a conocer, dos tomos de su autobiografía, pero a ella la moviliza el amor puro. Ella encuentra salirse de estos planos humanos, sin dejar de interactuar con ella y refugiarse única y exclusivamente en Cristo. Y eso genera una perspectiva muy particular, porque uno pudiese analizar la relación del mundo con Madame Goujon, pero también pudiese analizar la relación de Madame Goujon con el mundo, o sea, cómo la mira el mundo a ella y cómo ella mira el mundo. El tema es que uno lo va a leer y ella es la víctima, ella es la oprimida. Pero cuando uno lee a Madame Goujon desde la postura de Madame Goujon, uno puede encontrar otras cosas diferentes. No puede leerlo en sentido absolutamente abstracto, donde Madame Goujon es una víctima y el otro es un verdugo, sino uno pudiese ponerse en el momento de Madame Goujon, en los zapatos de Madame Goujon y en los zapatos de los torturadores también. Desde la perspectiva de los torturadores, Madame Goujon era una persona que estaba fuera de orden social, absolutamente fuera de orden social. Era una rebelde que para muchos podría parecer una rebelde sin causa. Llegaron a considerar que su misticismo era una especie de locura o lo estaba llevando allá, por lo tanto, en algún momento le prohibieron incluso hasta la oración. Y por otra parte, si nos ponemos en la vida de Madame Goujon, considerando todo lo miserable que eran las personas que estaban a su lado, no ella, todas las personas que estaban a su lado,
la manera como interactuaban, la manera como juzgaban, la manera como se autooprimían, los resultados de sus acciones, que eran siempre bordeando el pecado o en el pecado, Madame Guyon sentía piedad por ellos. No estaba en el mismo plano. Bueno, sufrió mucho Madame Guyon, tuvo sus hijos, la separaron, la detuvieron. Cuando era niña, su mamá fue muy indiferente y eso la torturó mucho psicológicamente. Sus cuidadoras la torturaron mucho. Su padre la quería, pero desde la distancia. Se casó con un hombre muchos años mayor que ella y cuando salió de su casa, la otra casa tenía otra cultura, la casa de su marido, otra cultura, otras reglas que ella tuvo que acatar, adaptarse o por lo menos mimetizarse entre esas normas. Sufrió mucho esas normas también con una suegra torturadora, si se quiere, que más tarde derivó siendo una de sus personas de compañía que tenía cierta dependencia con ella. Sus muchachas de compañía, de atención, las personas de servicio, también fueron torturadoras. Sus amigos del clero, sufrió ataques por todos lados. Fue una persona muy, muy, muy sufrida. Bueno, habiéndole contado estas tres historias, ahora vamos a establecer cuáles son los paralelismos entre las tres historias. Los paralelismos que encontramos en estas lecturas son muchísimos, ¿sí? Por lo menos, por ejemplo, empecemos con la intención de comunicar. Las crónicas juterianas, con ese género tan particular de la crónica, las cartas, tanto de Hutter como de Anneke en la autobiografía, se estaba pensando en influir hacia adelante, se estaba pensando en dejar los argumentos vivos en el tiempo, se estaba pensando en el poder de la palabra y la posibilidad de que ella alimentase juicios hacia futuro, más allá de la inmortalidad que se pueda significar sembrar las palabras de esa manera como las sembraron, ¿no? Y la defensa, en esas palabras está claramente la defensa de todas las acciones que ellos estaban haciendo. Estas acciones estaban absolutamente justificadas de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su cosmovisión, porque ellos vivían, como ya lo mencionamos antes, de conformidad, como era el ejemplo de Jesús, la entrega de todo cuanto tenían, de sus bienes, de sus cosas, de sus casas, sus fortunas, la aceptación de la muerte por el sacrificio a Dios, no por la mano de los humanos. Ellos eligieron aquello. Si le damos como una vuelta, no los llevaron, ellos eligieron aquello. Todo esto que les estoy comentando tienen en común los tres relatos, ¿sí? Estos más pensados, más estructurados, las crónicas de Hutter son muy estructurados, estaba previsualizado lo que podía pasar y cuando les pasaba de alguna manera había una racionalización del momento, quizás no tanto Anneke, cuando la agarran, la apresan porque ella está viajando, se dice, la sorprendieron cantando un himno, de alguna manera habían pensado en no cantar el himno como para pasar enmascarados socialmente o culturalmente aquellas situaciones, pero a ella la sorprendieron porque estaba en su vocación cantar. Cuando canta, la sorprende el juicio, la sorprende la condena, la sorprende la ejecución, pero tiene todavía ese lapso desde diciembre hasta enero y genera una respuesta desde su formación, desde su vocación, genera una respuesta que es la carta a Isaías, la cual tiene este contenido tan enorme que tiene estos elementos que yo le digo, la intención de comunicar, la defensa de la acción pasiva, de resistirse, de pararse frente al verdugo sin hacer nada, pero haciendo a su vez como una manera de oposición, no hacer nada, haces con mi cuerpo. Entonces, ese tema del sacrificio como regla, todos tienen el sacrificio como regla. Madame Guyon, la señora de Jens y las personas mencionadas en las crónicas huterianas, ¿no? Ellos todos estaban basados en lo que ellos entendieron y en su interpretación de la Biblia. Sus palabras, sus acciones, su vida, su muerte, con eso testimoniaban con su fe, con eso testimoniaban con su vida, con su muerte, testimoniaban lo que entendían de la Biblia. Sus valores, su honestidad, su amor puro, estaba puesto en ese acto de resistencia también. Es decir, un mundo violento, una vorágine de violencia tremendamente cruel, y ellos protagonistas y depositarios de el amor de Dios en la expresión de Dios, el amor ágape, el amor puro,
donde no hago nada, pero esto de alguna manera te pasa otras facturas. Y efectivamente pasó otras facturas y todavía la sigue pasando. Lo seguimos leyendo con el mismo juicio, como les comentaba. En ese sentido, los juterianos y Madame Guyon, desterrados, sufridos, no desterrada del país, Madame Guyon, pero sí sacada de varios lugares o encerrada en varios lugares, encarcelada incluso, sufridos, perseguidos, sacrificados, todo por su obediencia a Dios. Pero cuando estaban perseguidos, cuando estaban encarcelados, cuando estaban en estas situaciones, ellos estaban en otro plano de la conciencia, porque la libertad no tenía tanto que ver con esta materia física, tenía más que ver con ese plano de la relación donde ellas estaban con Dios, era más espiritual. Y en esto quiero rescatar algunas palabras de Anneke de Jong, donde dice: el sufrimiento cuenta menos que la recompensa de la comunión en la ciudad eterna. Es decir, nosotros vamos con Dios, nosotros nos liberamos de alguna manera de este lastre, o puede que no sea un lastre, pero nos liberamos de este aspecto humano y vamos con Dios. Tenían una firme convicción de que Dios estaba al rescate después de su muerte, o que Dios se los llevaba con ellos. Consideraban que todo era una prueba de Dios, que teníamos que atravesar esas pruebas, que había que atravesar esas pruebas. Aparece evocado Mateo 10:24, y Mateo 10:24 lo que dice es: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto aparece en las crónicas juterianas y me parece recordarlo también en Madame Guyon, ¿no? Esto en cuanto a las analogías que hay en cada una de las lecturas. Quiero establecer algunas diferencias porque también las hay, y aquí quizás voy con un poco con el tema del género, ¿no? En la carta de Anneke de Jong habla de la mujer, de la pureza de los hombres, el documento que ella, en la carta que le escribe a su hijo, le prevé, ¿sí?, de estar entre los escogidos de todas las estirpes humanas que no se contaminaron con las mujeres. Y esta es una frase muy interesante, porque entonces, ¿dónde queda la mujer? ¿Qué es lo que significa la mujer, aún cuando ella era mujer? Probablemente se estaba hablando de un tipo de mujer, pero aún con esos tipos de mujer, ¿cuál es la valoración que se tiene? Evidentemente, ustedes están pensando, vamos a ubicarnos en ese contexto histórico, donde cantar un himno y confesar una fe religiosa era pecado. Imagínense que haya, por ejemplo, una persona que tenga una actividad laboral o sexual que tenga que ver con lo no permitido socialmente, que esté en contra de las morales y las buenas costumbres, pudiésemos decir. Pero eso hace mucho ruido a la hora de la interpretación, de la lectura, ¿no? Por otra parte, en Madame Guyon hay un tema muy interesante, porque ella, en su juventud, ella era objeto de los deseos de los hombres, y ella lo planteaba, y ella lo hacía con cierta, narra ella que lo hacía con soberbia, que lo hacía, se sentía de alguna manera engrandecida por su belleza, por su posibilidad económica. Termina casándose con una persona, o terminan casándola con una persona que es mayor que ella, y después que esta persona murió, incluso antes, hay ciertas insinuaciones de algunos hombres, y no se expresa, expresa aquello como una tentación, como una cosa, una insinuación al pecado de alguna manera. No en todos los casos, creo que en uno no lo menciona como una insinuación al pecado, pero sí se entrega a un matrimonio con Dios. Es decir, no hay contaminación en la relación con el hombre. Eso me llamó mucho la atención. Sí es pecado, pero no un pecado que esté introducido por el tema de ser el varón. Sí aparece en Anneke de Jong por el tema de ser una mujer. Así que es un tema para pensar, y quiero concluir este audio con ustedes con este episodio de cuando el marido de Madame Guyon estaba enfermo, que tenía la gota, y después ella contrajo una enfermedad que la tuvo mucho tiempo tumbada, mucho tiempo en la cama, y esta enfermedad le desfiguró el rostro, y querían hacer algo, maquillarla, hermosearla para poder salir a la calle, y ella tomó la decisión de salir como era, porque le parecía que era parte de lo que Dios le había puesto para ella. De esa manera, con lo que Dios había puesto para ellos, en las 3 lecturas los actores asumieron su destino. Queridos amigos, con esto yo termino mi análisis. Agradezco mucho su paciencia y que me hayan escuchado. Saludos a todos.